Amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido juntarnos de esta manera, para que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, para que nuestros corazones se alineen, Señor, a tus pensamientos, que nos des ese conocimiento que tú has preparado para este tiempo y nos ayudes a comprender aquello espiritual que proviene de ti a través de este libro. Señor, bendito eres, Señor, por la eternidad, porque tú has permitido que tengamos este libro y que podamos aprenderlo, Señor. Gracias, Señor, por las historias que están aquí puestas. Gracias por la vida de mis hermanos. Abre nuestro entendimiento, Señor, de cada uno de los que está ingresando. Ayuda, Señor, a cada uno de los que escuchen también a que caminen conforme a tu voluntad. En el nombre de Yeshua, gracias, Señor. Amén. 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 Entró. Ajá. Gabriela. Ya. Ok, vamos a revisar Génesis capítulo 11 desde los versículos. A ver, creo que hay más personas que quieren entrar o no. Admitir. Ya está. Ya entraron. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a leer desde Génesis 11, versículo 10 en adelante. Dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después de que engendró a Reu 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de las mujeres de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierras de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Primero vamos a ver algunas cosas de esos capítulos. Estamos viendo que son las generaciones de Sem, hijo de Noé, hasta Abram, hasta Lot, ¿verdad? Hasta Lot en sí. Menciona acá cosas importantes. Primero de la gente, ¿cuánto vivía? La gente vivía 200 años. El único que murió joven fue el hijo de Taré. Pero de ahí todos vivían 200 años, ¿cuánto? 200 años, bueno, casi todos ellos 200 años a más, 500 años.
Y todo este tiempo de vida, no quiero que se imaginen de que no se llegaron a conocer entre sí, ¿ya? Recuerden de que la enseñanza de Dios, ¿ok?, de la relación con Dios, venía a través de Noé, a través de Sem y de sus generaciones. A través de Sem viene la generación de Abraham. Y Abraham viene a ser aquel hombre que Dios escogió para ser padre de las naciones, ¿no? El mismo Señor le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham, que significa padre de muchas naciones. Pero antes de eso, Lot era el sobrino de Abraham. Técnicamente se crió con él, ¿no? Y con Taré. Y Taré vivía junto con su hijo Abraham, vivía junto con Sarai y junto con Lot, digamos que su familia más cercana, y se fueron a Ur de los Caldeos. Ahora, es interesante porque ellos estaban al occidente, estaban ubicados a la orilla del mar, y se van hacia Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es ubicada en el Golfo Pérsico, cerca del Golfo Pérsico, a faldas del Éufrates. Está ubicada a faldas del Éufrates. Ahora, ¿qué importante tiene las ubicaciones? ¿Y por qué Dios es tan detalloso con las generaciones? Bueno, Dios es muy detalloso y no se le escapa nada cuando escribe algo en las escrituras. Cuando ha inspirado a Moisés a escribir Génesis, no hay nada de casualidad. Siempre hay cosas que Dios colocó ahí precisamente con un propósito eterno. Algo de que Dios dijo, esto es importante que las futuras generaciones lo lean. Este documento tiene más de 3.000 años, más de 4.000 años. ¿Ven? Es un documento antiquísimo que Dios ha mantenido a pesar del tiempo, ¿verdad? Y justo, ¿para qué Dios quiere que veamos la descendencia? Bueno, anteriormente, en el mismo capítulo, al igual que vimos con la descendencia de Caín y de Abel, de Caín y de Set, en el caso de Caín, su descendencia era mala. O sea, eran idólatras, buscaban hacer maldad. Y uno lo podía ver eso constantemente. Podría ver de que inclusive se levantaban personas peores, generación tras generación. Entre ellos, su descendencia estaba el mismo Nimrod, ¿no? Hasta que es terrible, pues. Entonces, ¿por qué les cuento eso, no? O sea, de las generaciones de Caín se levantó una persona que era bien, o sea, tan mala que dijo, o sea, si Caín hizo algo malo, yo lo voy a hacer 7 veces peor, dijo. O sea, así era su maldad. Mientras que la generación de Adán, a que así le llama inclusive hijos de Dios, le dice, ¿no? Dice que eran bendecidos, vivían largos años, y eso es lo que quiero que vean, ¿no? Que a diferencia de los hijos en este caso de Cam, ya, porque la parte anterior, el capítulo 11 y el capítulo 10, vemos las descendencias de los otros. Y las descendencias de los otros, ¿cómo son? Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Conquistaban, se mataban entre sí, construyeron la Torre de Babel. Y sus vidas no eran largas. Imagínense vivir en esos tiempos, ¿no? Mientras que por el otro lado estaba la descendencia de Sem, que vivía largos años, que tenía larga vida, que la curiosidad es que los hijos de Cam y de Jafet se mudaban de lugar en lugar. Los hijos de Sem, al contrario, se mantuvieron en un mismo lugar hasta que murió Aram. Y seguro por el luto o quizás por la maldad que comenzó a crecer ahí,
se movieron hasta Ur de los Caldeos. Entonces, ahí se puede ver que Dios preserva unas generaciones en abundancia y en calidad de vida. Porque para que una persona viva, ¿no? 500 años, 200 años, 300 años, debe tener una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, la descendencia inclusive hasta si llegamos hasta Taré, Taré no era una persona pobre, tenía muchos criados, y Abraham también. Abraham no era una persona pobre, sino que era una persona con poder dentro de Ur de los Caldeos, ¿no? Y por eso mismo le salió esa parte de que vivían tantos años, pues, ¿no? Vivían muchos años. Entonces, eso es lo que quiere mostrar Dios. El motivo en ese caso de mostrar sus generaciones, cómo Dios los preservó de la maldad y cómo han vivido largura de vida, largura de años, de generación en generación. Entonces, eso nos debe llevar a nosotros también a pensar cómo es esos tiempos, ¿no? En que ese tipo de vida que ellos tenían, que era una vida de campo, ¿verdad? Una vida de campo, pero que era una vida en constante relación con Dios. Ustedes saben cómo es el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es un pueblo dedicado profundamente al estudio de la Torá. Claro que tiene sus engaños, ¿no? Porque el principal engaño de todo del pueblo judío en Israel es que no conoce al Mesías. Ese es el principal engaño, ¿ok? Pero porque es un lugar próspero a pesar de ser tan pequeño, porque el Señor, bueno, los guarda hasta cierto punto, pero también ellos tienen mucho celo por las Escrituras, porque tienen mucho temor por Dios. Entonces, ahí está toda la genealogía de Sem hasta Lot. Pero miren lo que pasa cuando muere Harán, o sea, el papá de Lot. Lot no recibe no es como Abraham en ese caso. Si se dan cuenta, Lot no es como Abraham. Y de cada generación, el Señor solamente rescata a un hombre. Porque dice que todas las generaciones, o todos los patriarcas de esa época, tuvieron hijos e hijas. Entonces no era que tuvieran solamente a Abraham, sino que había otros hijos, otras hijas. Pero lo curioso es que solo preserva los nombres de personas que eran importantes, ¿no? Tenían una importancia ahí escritural, ¿no? Y justo ahí es donde yo quiero ver en la primera parte, ¿no? O sea, por primera parte de hoy día, de esa noche. Es que Lot y Abraham no eran, o sea, si bien eran bien cercanos, eran muy distintos, ¿ya? Primero, Lot creció sin su padre. ¿Se dan cuenta? Lot creció sin su padre. Hasta cierto punto murió, porque murió joven, ¿verdad? Engendró a Lot y murió. Y entonces, todo lo que dice en el versículo... Vamos a ir ya al capítulo 12. Vamos al capítulo 12, dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ok? Abraham no era una persona joven, era una persona ya anciana. No era una persona bueno, era joven para sus generaciones, ¿no? Porque vivían 200 años, pues, ¿no? Pero 80 años ya es una persona mayor, pues. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es interesante. En hebreo hay algo importante que se menciona acá. Cuando dice, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, hay una expresión que se usa, que es muy conocida, que se dice Lej Leja. ¿Ok? Lej Leja. ¿Qué significa Lej Leja? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce esto?
algo de déjate a ti mismo, algo así. Ahí está. Salte de ti mismo. Miren, cuando Abraham es llamado dentro del confort, dentro o sea, de muchas bendiciones físicas que tuvo, ¿no? O sea, mucha prosperidad tuvo. Entonces el Señor le dice, salte de la casa de tus padres. Primer punto, salte de la casa de tus padres. Y dice, vete de tu tierra, de tu parentela. O sea, primero, o sea, dice, salte de la parentela debe ser la casa de sus padres. Pero como les digo, salte de ti mismo significa deja de ser tú. Eso es interesante, porque si Abraham deja de ser él mismo, deja de ser Abraham, ¿correcto? Y luego Dios, ¿qué hace? Dios le cambia de nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, o padre de muchas naciones. Entonces, el Lech Lecha involucra salirte de todo lo que tú eres para ir a donde Dios quiere que vayas. Entonces, es lo mismo con nosotros como hijos de Dios. Es lo mismo con nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué es lo mismo? Porque ocurre lo siguiente. Si uno no se despoja de sí mismo, ¿ok? Si yo no tomo la cruz y me clavo ahí y yo muero, entonces no puedo ser discípulo de Yeshua. Esa es la primera condición que uno tiene para ser discípulo de Yeshua. Muere a ti mismo. Lech Lecha. Salte de ti. Salte de ti. Hemos visto que la familia de Abraham no era, o sea, era acomodada, ¿verdad? O sea, no era una familia de pobrecitos, una familia pudiente. Pero el Señor le dice, salte de ti. Salte de ti. O sea, dice, salte de ti. Vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre. Y a la tierra que yo te mostraré. Entonces eso es algo sorprendente. Primero, esto le dice el Señor, ya el mismo Señor. ¿Se acuerdan de que habíamos visto de que Dios hablaba con generación tras generación, tras generación, tras generación? O sea, no era de que, por ejemplo, no era de que, como en estos días de que no, Dios no se sube a un monte, o Dios no habla desde un monte, ¿no? En esos días no pasa eso, pero en esos tiempos era común que Dios se manifestase a los antiguos, ¿no? Ahora dice, ese mismo Dios es el que le dice algo sorprendente, algo que es muy poco creíble, o sea, y poco convincente. Si yo les digo a ustedes, ¿no? Hermanos, vamos a irnos a un lugar que yo les diré, pero hermano, ¿qué lugar es ese? Entonces uno como que no se movería, ¿verdad? Uno no se movería. Pero si el Señor te dice, salte de tu parentela, sal de todo, deja todo y sígueme, tú no esperas, tú no sabes a dónde vas a ir, ¿verdad? Pero le sigues. Nosotros dice la palabra que somos como el viento. Tú oyes su sonido, pero no sabes ni a dónde va, ni de dónde viene. Así son todos los nacidos del Espíritu. Son aquellos que escuchan la voz de Dios y dicen, te sigo. ¿Sabes a dónde vas, hijo? No, pero si estoy contigo estoy bien. Y eso es lo precioso. Eso es algo de que Dios demanda a los hijos. De que lo que nos demanda así terriblemente. Sígueme, ¿no? Sígueme, le dice, lo que nos dice y nos invita el Señor, ¿verdad? A todos nosotros. Sígueme, eso nos dice a nosotros el Señor. Y cuando nos dice sígueme, tú no estás pensando, y Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿No? No estás pensando en eso. Tenemos la esperanza segura de que cómo vamos a terminar en la eternidad, ¿verdad? Los cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos glorificados, todo eso vamos a recibir. Pero ¿en qué momento nosotros podríamos decir,
podríamos decir realmente: Señor, no sé lo que viene, pero sígueme. Basta con que muevas tu primer pie, el Señor se goza ya. Ah, qué bien, por fin alguien que me cree. Y Él se goza mucho en los que le creen. Y mira cómo lo bendijo Abraham después también. Lo bendijo con algo que todas sus generaciones querían ver. Lo bendijo con que su descendencia iba a ser, uno de sus descendientes iba a ser el mismo Yeshua. ¿Se imaginas el honor de haber escuchado esa parte? Porque recuerden que la esperanza del Mesías se transmitía de generación en generación. Va a venir un Redentor, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador, así de generación en generación. Y a Abraham, el Señor ya le dice: de ti saldrá ese, ¿no? ¡Wow! Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¡Qué tremendo es esto! Esto es algo tremendo. Dice, primero, haré de ti una nación grande, pero Sarai no tiene posibilidad de dar hijos, ¿verdad? ¿Cómo es posible de que pueda tener hijos, o sea, una descendencia grande, una nación grande, si no tiene hijos? No puede tener hijos. Pero Abraham le creyó, pues. Luego le dice: y te bendeciré. Miren el pensamiento de esto, ¿ah? Pero Abraham tenía fortunas. Abraham tenía sus siervos, tenían ayudantes, sus siervos, o sea, no era una persona que no tiene un bien físico. Entonces, ¿a qué se refiere esta bendición? Que ahora ya no será más maldición ya. Ahora su vida será solo bendición. Y miren cómo se concreta esto. Y engrandeceré tu nombre. O sea, por todos lados, donde tú escuches a Abraham, ya sabes de qué estamos hablando. O sea, el nombre de Abraham se engrandeció, ¿verdad? Eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Y aquí está la última parte que quiero mostrarles, que dice: y serás bendición. Serás bendición. Yo les pregunto una cosa: ¿cómo Abraham puede ser bendición? Les quiero preguntar y quiero que me respondan a ver qué entienden. ¿Cómo Abraham puede ser bendición? Porque una vez que es bendito, la bendición también va hacia los demás. De Dios, la bendición acompaña a uno y todo el resto vuelve también bendito, como pasó con José, ¿verdad? Ya. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario más, por favor? Por el Mesías, porque a través de Abraham iba a venir la simiente. Ah, ahí está. Muy bien, Ariel, y muy bien, Erika. A través de Abraham iba a venir la simiente. Ok, podemos decir que Abraham sí fue de bendición a nivel físico. Pero eso ya viene a ser provisión de Dios. Pero ¿cómo pudo haber sido bendición si en él no podía morar el Mesías? ¿Verdad? O sea, en él no podía morar el Espíritu de Dios. Pero serás bendición iba a significar que el pueblo, ¿ok? O sea, Abraham, mejor dicho, a través de Abraham, sus generaciones, o sea, los pueblos de generaciones que ya han salido, a través de él, de esas generaciones, iban a hacer bendición para los demás. Pero ojo, Ismael no es de bendición, ¿verdad? Esaú, de que otro descendiente de Abraham, no fue de bendición. Y así avanzamos generaciones tras generaciones. Vemos, por ejemplo, Saúl tampoco fue de bendición. Entonces, David inclusive era rey
y compuso salmos y todo eso, pero también fue de maldición para, o sea, fue malo para, por ejemplo, con su soldado, pues, ¿no? Con su brazo derecho, que intimó con su mujer, lo mandó a matar inclusive. Entonces, ¿cómo puede ser que entonces David no fue de bendición? Vamos más allá. La única bendición, claro, la única bendición iba más allá de todo. La única bendición iba a ser solamente Yeshua. A través de Yeshua es la bendición para todas las naciones. No solamente para un grupo, sino que para todas las naciones va a ser bendición. No importa de dónde provenga uno, si tu fe está en el Mesías, es bendición para tu vida. Porque si creyeres verás la gloria de Dios, dice, ¿no? Él es el Padre. Ahí está, ahí está. Entonces, Abraham no estaba pensando en que Isaac, o sea, bueno, pensó que quizás Isaac iba a ser el Mesías, ¿verdad? Pensó que quizás por eso iba a sacrificar, pero vamos a ir a eso más después, más adelante. Pero hasta ahorita, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré a tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo puede ser posible que a través de un hombre pueda ser benditas todas las naciones de la tierra? Solamente a través de Yeshua. A ver, aló, hermanita Flor. ¿Ya La, empezaron? ¿La conecto por acá o por Sí, Ya, por ok. ahí, porque... No, ahí, conéctenme ahí, porque como estoy con los audífonos, estoy caminando. Ya, ok. Está bien. Un segundito que voy a conectar. Ya está. Ahora sí. Bueno, a través de Abraham iba a ser o sea, le dice, ¿no? En ti serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que eso se cumple a través del Mesías, como hemos estado hablando. No le estaba diciendo directamente a Abraham esto entonces. Porque recuerden que cuando en el concepto de las generaciones, en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, de acuerdo a la palabra, cuando hablamos de un pueblo, hablamos por ejemplo de Israel, ¿ok? Y nos referimos al patriarca, ¿no? De ese pueblo que viene a ser es Israel mismo, pues Jacob. O cuando hablamos de, por ejemplo, los hebreos, estábamos viendo de que eran los descendientes de Eber, ¿no? Del lugar de Eber, pues eso estábamos viendo. Igual, en este caso las tribus tienen un patriarca. Las tribus tienen un patriarca. Ese patriarca, por ejemplo, es uno de ellos Judá, Simeón, Rubén. Entonces, el pueblo tiene el nombre de ese patriarca. Entonces, cuando hablamos de ¿cómo se llama? De Yeshua, ¿ok? Nosotros venimos a ser de Yeshua. ¿Se dan cuenta? Venimos a ser el pueblo de Yeshua. Venimos a ser la Israel espiritual. Entonces, a través del Mesías iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. A través del Mesías. A través de Yeshua. Entonces, una vez que el Mesías nace, se cumple esto de Abraham. Por eso dice Yeshua lo siguiente: Abraham se gozó en mi día. Abraham se gozó en mi día. Pero si no lo llegó a ver, ¿cómo es posible que se haya gozado? Ahí está. Le creyó a Dios, pues. Le creyó a Dios. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ok. La primera parte que les voy a comentar es esto. Escucharon, o sea, leyeron todo lo que el Señor le dijo que le prometió, ¿verdad? O sea, todo lo que le prometió. Primero le dice, anda al lugar que te voy a mostrar. El Señor le dice a Abraham, anda al lugar que te voy a mostrar. Y Abraham no es que preguntó, Señor, ¿dónde voy a ir? No, el Señor simplemente le dijo eso y Abraham le creyó, le siguió. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi esposa es estéril. Igual Abraham le creyó. Y engrandeceré tu nombre. Una forma de engrandecer tu nombre en el tiempo de la Biblia era con muchos hijos. Esa era la forma como un hombre engrandecía su nombre. Por ejemplo, ¿no? Los Quispe, ¿no? Los Quispe son bastantes personas. Pero el apellido Quispe surgió de uno, ¿verdad? Así también viene a ser eso como un apellido, pues, ¿no? Engrandeció el nombre de Abraham. Entonces, a tal punto de que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe en Yeshua. Somos descendientes de Abraham porque el Mesías nos hace hijos. ¿Ven? El Mesías nos hace hijos, por lo tanto, descendientes de Abraham. Así que Abraham también viene a ser nuestro padre. Y se tomó pues a Abraham y se fue a Abraham como el Señor le dijo. Interesante. El Señor le dijo y Abraham se fue. Les pregunto eso a ustedes, hermanos. Si el Señor les dice, ¿no? Deja todo y sígueme. ¿Qué responderían ustedes? ¿A dónde vamos, Señor? O quizás le podríamos decir, si nos dice, por ejemplo, ¿no? Serás padre de multitudes, pero Señor, mi esposa es estéril. Entonces, la respuesta aquí es, el Señor te pide, sal, y tú como hijo, sales, avanzas, dejas el lugar donde estabas. Eso significa en sí esta palabra lej lejá que les explicaba, que significa salte de ti. Entonces, uno de nosotros cualquiera, si nos dicen, no, por ejemplo, ¿no? A ver, un ejemplo ahí, vamos a ver quién podemos usar de ejemplo. Ahí está. Hermana Maritza, podemos decir, ¿no? Hermana Maritza, le comentamos que el Señor ha mostrado en la palabra que usted tiene que el Señor la ha motivado a usted a irse a Japón a dar la palabra a Japón. Y entonces el pensamiento normal, uno dice, pero ¿cómo voy a ir a Japón si estamos en pandemia? Si el Señor te dice vamos a ir a Japón, ¿ustedes creen que no vamos a ir? Si el Señor nos dice el hijo Abraham, en ti haré benditas todas las familias de la tierra, ¿acaso no lo va a hacer así? Pues sí lo hizo así, a través de Yeshua. A través de Yeshua. Y todas aquellas promesas que en sí el Señor hizo con nosotros, nos hizo a nosotros, mejor dicho, ¿no las ha de cumplir? ¿Acaso Él es hombre para que se retracte su palabra y que se olvide? Nunca lo va a hacer, nunca va a dejar de ser Dios. Por eso, si el Señor nos ha dicho, miren, esto es importante, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Eso es lindo, ¿no? Eso es muy bonito. Y luego dice, y si así no fuese, no se los hubiera dicho. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en estos tiempos
una persona tome una decisión de seguirle a Cristo? ¿Cómo puede ser posible? Porque a través de la palabra tenemos que entender lo siguiente. Solo dispón tu corazón, tu vida, la cruz y sígueme. Solamente eso para ver todas las cosas que han de pasar. Vamos a ver unos versículos al respecto. Y yo, Dime. mi papá dice, si puedes repetir nuevamente lo que significa leja, algo así. Salte de ti mismo significa. Salte de ti mismo. Eso tiene mucho que ver con nosotros como hijos de Dios, pues, ¿no? Que hemos tenido que salir de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, nuestra vida misma, para recibir la vida de Cristo. Es imposible llegar a aquel lugar donde el Señor quiere que vayamos si no dejamos a nosotros mismos, ¿no? Si no nos dejamos a nosotros. Si no nos crucificamos, como dice la palabra. Vamos a ver un versículo, ¿ya? Aquí está. Miren esta parte de acá. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Acaso no se va a cumplir eso con nosotros? Se va a cumplir y se va a hacer eterno en cuanto hemos recibido su Espíritu. Esa es una verdad. Si no les es suficiente ese versículo, veamos este versículo. En esta versión. Enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, si no fuese así, el Señor no nos los hubiese dicho, ¿verdad? Y eso es verdad. O sea, esto de acá que dice el Mesías, yo estoy con vosotros, ¿ya? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Señor, ¿será acaso que justo este pastor que ha estado en el UCI, el Señor le ha dejado? No, como le decía a los hermanos, les comentaba lo siguiente. Que un pastor vaya al hospital es una bendición tremenda. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque está yendo Yeshua, Jesús, dentro de él. Está entrando Jesús a ese hospital. Entonces cuando uno entiende esto, que está entrando Jesús al hospital, es apercibido y entiende ahora el propósito por el cual está ahí. Si Jesús está ahí, no es para hacer testimonios, o sea, un testimonio, no es para ser testigos de las grandes cosas que pueda hacer Dios en ese hospital. Por eso basta con creerle e ir. Y entonces ahí uno comienza a avanzar en la fe. Comienza a ver testimonio tras testimonio. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Todos los días. Y entonces nos llega el COVID y decimos, no se cumple esta palabra. Entonces uno se pregunta, ¿acaso el Señor se ha contradicho en eso? ¿Se ha contradecido? No, porque el Señor está contigo todos los días, está cumpliendo su palabra. Y este tema del virus, ¿no? Para nada es un tema de maldición, ni para nada es un tema de tristeza. Obviamente es algo fuerte y no hay que ser indolentes con el tema, ¿no? No es que seamos fríos, sino que tenemos que verlo creyéndole. Un viejito de 80 años le dicen, vas a ser padre de multitudes, siendo su esposa estéril, y camina en pos de ello. Eso él le ha creído. Él le ha creído.
Y luego está, el Señor le dice, ven a la tierra que te mostraré. Y va sin saber a dónde va. ¿Quiénes de ustedes van a caminar así? Pues les digo, ese es el camino de un hijo de Dios. Caminas sin saber exactamente dónde vas, pero caminas seguro, porque estás con el Señor. Caminas no necesariamente viendo, porque por fe andamos, no por vista. Por eso es importante leer esta parte de acá y detenernos este tiempo, para poder ver en estas escrituras, ¿no?, que es verdad. ¿Acaso no le creemos? Si Abraham, hombre anciano, en ese tiempo jovencito quizás, pero igual su esposa no podía tener hijos, le creyó al Señor y avanzó, ¿cuánto más nosotros en estos tiempos? ¿Cuánto más nosotros? Por eso dice la palabra, dice, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces ese tema poco realmente le siguen. Es el mismo llamado técnicamente. El Señor le está diciendo a Abraham, vas a ser bendición para todas las familias de la tierra. Tienes que salir de tu parentela e irte a donde tienes que ir. Y entonces está por otro lado los hijos de Dios, id y haced discípulos. Porque cuando vamos a ser los discípulos, llevamos la palabra, llevamos el evangelio, estamos siendo de bendición. ¿Por qué? Porque estamos llevando al Mesías. Estamos llevando a nuestro Señor ahí, para darle a conocer a esas personas. ¿Cuántas naciones conocieron al Señor a través del testimonio de Abraham? El rey de Egipto conoció a Dios a través de eso. Los heteos y tantos otros pueblos conocieron a través del testimonio de alguien que le cree. Por eso, créele al Señor, avanza por fe. Ese es el tema ahí de Abraham. Por eso el Señor le dice todo esto, porque el Señor sabía, este hombre me va a seguir. Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso no se equivoca al hacernos hijos a nosotros. Pero ¿qué nos falta? Dar ese paso. Dar ese paso de fe. Ese paso es el importante. Ese paso es el importante de decirle, Señor, te creo. Y no solamente te creo y me quedo en mi lugar, te creo y avanzo. Y si tengo que hacer discípulos, porque ese es nuestro trabajo ahora, entonces, amén, donde sea que tú me envíes, ahí yo voy. Que me están llevando al hospital, ahí es donde quiere el Señor que yo vaya para ir a dar a conocer su nombre. Por eso es importante esta parte, para que vayas al lugar que te voy a mostrar, que te mostraré. Todavía no sé cuál es ese lugar, pero el Señor te lleva para que seas bendición. Bendición a través de lo económico, eso es lo secundario. La bendición que uno carga en su ser es Yeshua, Jesucristo. Esa es la bendición que nosotros hemos de dar a todas las naciones. ¿Por qué creen que dice todas las familias de la tierra? ¿Acaso el evangelio no tiene que extenderse sobre todo el mundo, hasta los confines de la tierra? ¿Se dan cuenta cómo nosotros somos la bendición extendida de esa promesa de Abraham? Somos nosotros la extensión de esa promesa. Por eso somos hijos de Abraham, porque a través de nosotros se está extendiendo esa bendición para toda la tierra. Por eso somos la promesa de Abraham. O mejor dicho, somos la extensión de la promesa de Abraham. El Mesías, que ahora está en nosotros, se manifiesta de esa forma, siendo bendición. Por eso uno ya no puede, el Espíritu no te va a dejar tranquilo si vas a buscar hacer tu plan. Imagínense, el Señor le dice a Abraham, tienes que salir de tu parentela. ¿Ok? Y Abraham, sí, Señor, te creo. Y se queda en su casa. Y Sarai le dice, oye, pero ¿no teníamos que ir con donde el Señor quería? Sí, pero eso después, pues, ¿no?
primero acá yo tengo mis negocios. ¿Qué? ¿Se dan cuenta esta comparación? Esta comparación es importante de ver. De que no se trata de lo que yo puedo hacer. Abraham no podía tener hijos, iba a ser bendición y iba a ser padre de muchas naciones. No se trataba de lo que él podía hacer, sino de aquello que Dios iba a hacer. Aquello que él había preparado. Aquello que él había dicho con su boca. De tu simiente saldrá, de ti, mujer, saldrá la simiente que pisoteara la cabeza del enemigo. A través de esa simiente iba a acabar toda la maldición sobre la tierra. A través del Mesías. Y a Abraham se le dijo, a través de ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero si son malditas por el acta, ¿cómo pues pueden ser benditas entonces a través del Mesías? Porque él iba a anular esa acta de maldición sobre nosotros. Por eso iba a ser bendición. Por eso Abraham lo conectó bien. Si yo vivo en maldición, porque Abraham envejecía, vio morir a su hermano. Si yo vivo en maldición, entonces, a través de esa promesa, iba a haber bendición para todas las familias de la tierra. A través de esa promesa. Y Abraham se gozó. ¿Se imaginan Sara escuchándolo a Abraham todo lo que Dios le dijo? No, pero Abraham, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú vas a poder hacer esto? ¿No? Dice, no, mujer, que esto es verdad, esto es lo que me ha dicho Dios. Y agarró a Sara, de paso se lo llevó a Lot. Y se fueron, pues. Se fueron. Entonces, le dice, ¿no? Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, o sea, las tierras de su hermano. Y salieron para ir hasta la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Tremendo, tremendo. El Señor lo lleva hasta Canaán, Abraham está por ahí, y el Señor le dice, a tu descendencia le daré esta tierra. Seguimos con el pensamiento, pero su mujer es estéril. ¿Cómo que a tu descendencia daré esta tierra? Dice, y edificó allí un altar al Señor a quien le había aparecido. Interesantísimo. El primer altar que se menciona que Abraham hace. El Señor le dice, a ti te daré todas, a tu descendencia le daré esta tierra. Y entonces, por eso dice la palabra que Abraham caminó como forastero en medio de ella. Dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Vamos a ver un par de términos acá, ¿ya? Un par de términos que son importantes. Lo primero que vamos a ver es esto. Luego dice, se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel. ¿Ok? Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Ya? Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. ¿Saben qué significa Jai? La palabra Jai en hebreo significa vida. ¿Ya?
quiere decir que estuvo en medio de la casa de Dios y en medio de la vida. O sea, hay una simbología muy importante acá que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que tenemos que ver. Ese lugar, que se pone en el medio, pues, ¿no? Se pone en el medio. Ese lugar es importante porque ahí Abraham hace un altar. ¿Y por qué hace un altar ahí, precisamente? Porque es un altar que representa la vida, pues, ¿no? O sea, que en sí, en la casa de Dios está la vida. O sea, Abraham todo lo que hacía tenía también un propósito, pues, ¿no? No es que lo hacía tampoco al azar. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En esos tiempos, digamos que no es como ahora, ¿no? De que hay cosas empaquetadas, todo eso, ¿no? O sea, allá juntaban sus granos y hacían sus comidas a partir de ello, ¿no? Sus panes, mataban un animal y hacían todo eso. Pero a pesar de que había bastante hambre, perdón, Abraham era bendecido, o sea, era próspero, mejor dicho. ¿Por qué era próspero? Tenía sus tierras, sus propiedades. Si bien andaba de lugar en lugar, Abraham andaba con algo claro, ¿no? De que tenía sus cosas, tenía sus siervos que estaban con él, o sea, era todo un pueblo. Y bueno, llega esa época de mucha hambre. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Acaso no conocía a Abraham que su mujer era hermosa? O sea, nunca le había dicho eso. Curioso dato, pues, ¿no? O sea ¿cómo no le va a decir eso antes? ¿Cómo no va a entender que era hermosa? Entonces, Egipto, ¿cómo era? ¿Cómo era Egipto? Egipto no era no era un lugar como donde él habitaba. Ya, era un lugar con mucha idolatría. Recuerden que Egipto es Mizraim. Mizraim era un lugar, okay, era, mejor dicho, era una persona y sus descendientes eran idólatras. Entonces eran idólatras ese lugar y había mucha perversión. Y la cultura ya, bueno, hay mucho culto al cuerpo, y el cuerpo humano era muy idolatrado. Del mismo modo la mujer. La mujer también andaba más descubierta que un hebreo, ¿no? Y bueno, entonces seguro habrá visto a las mujeres de Egipto, habrá visto a su mujer y realmente hizo una comparación, ¿no? Pero de todas maneras era algo extraño ese tipo de mujer, o sea, Sara, a comparación de las egipcias, ¿verdad? Era algo distinto. Por eso le dicen, ¿no? Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, acá ocurre algo interesante. Estábamos hablando de que Abraham le creyó, ¿verdad?, a Dios. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué pasó acá? Su fe flaqueó porque se regresa a Egipto por hambre. O sea, no se dio cuenta que detrás de la promesa de Dios iba a ir también la provisión. Ya, ahora, ellos están, o sea, el viaje de Abraham era desde Betel. Betel cruza Jerusalén, te vas por el Negev y llegas a Egipto. O sea, que estaba en ruta a Egipto. Ya, pero sí era una ciudad importante. Ya, era algo respecto a flaquear la fe. Ya, sí, pero hay algo más. Hay algo más. Que quiero que lo vean. Lean esa parte, lean esos versículos y quiero que lo analicen. Pero ahí dice descendió Abraham a Egipto.
Sí, porque estaba en un monte, ¿se acuerdan? Estaba en un lugar montañoso. Si en el mapita, si ustedes ven, en el Negev, Mapa, si tuviéramos mapa. sí, acá hay un mapita. Espera que me toque mi mapa. A ver, vamos a ver si. Justo se me acaban de despegar mis mapas de mi Biblia, pero no sé si está lo de Abraham. Ajá, aquí está. A ver, un segundo. Vamos a ver en internet para proyectarles. Aquí está. Ajá. Ya, este es. Sí, aquí está. A ver, abrir. Y aquí está. Miren, si se dan cuenta, el partido acá. Ur de los. Este es, ¿no? Ups, me confundí. Un segundo. Aquí está. Ya. ¿Llegan a ver? Ya, aquí está Ur de los Caldeos. Ur. Ya. Partido de acá. Se fue por este lado. Llegó a Harán. También se fue. Llegó a Siquem. Hebrón. Por aquí está el Negev. Ok, por aquí está el Negev. Ya. Llegó a Siquem y llegó hasta Egipto. Así fue la ruta. Así fue su ruta. Bien, entonces les decía, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Abraham le dice a Sarai que se haga pasar como por su hermana? Les voy a comentar lo siguiente, escuchen lo siguiente, ya que están muy participativos, les voy a comentar lo siguiente. Eso, hermano. Miren lo que pasa. Cuando Abraham muestra esto, o sea, le dice esto, le está diciendo técnicamente a Sarai lo siguiente. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. O sea que dependía su vida de Sarai. Le estaba diciendo eso. O sea, si depende de ti, si tú dices que eres mi hermana, voy a vivir yo y se va a cumplir lo que Dios quiere. Ah, ahí está. Ahí está el tema. Solo se cumple lo que Dios quiere de acuerdo a lo que estoy pensando ahorita, ¿no? De acuerdo a mi plan. Porque si descubren, me van a matar y no. Mejor di que eres mi hermana para que se cumpla lo que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué ayuda necesita Dios? ¿Y qué problema hubiese habido si es que le decía que es su mujer? Bueno, vamos a leer. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron a que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevado a la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, todo eso le ofreció Faraón. Pero quiero que vean otro punto. Ya lo voy a comentar ahorita este punto. Miren, ¿qué similitud es, ¿no? Con nosotros. O sea, para que no avance el evangelio, ¿ya? Para que no avance el evangelio, el enemigo va a hacer exactamente lo mismo. Te va a distraer. Te va a ofrecer toditito para distraerte y que no avance el evangelio. Lo mismo le pasó a Abraham. Le ofreció ¿qué cosa? Tantas cosas que Abraham se acomodó, pues pasaban hambre.
¿verdad? Pasaban hambre. Y bueno, entonces Faraón le está ofreciendo todo eso. ¿Cómo decir que no? En el caso de Abraham, pues, ¿no? Pero acá viene lo siguiente. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Qué le había dicho Dios? ¿No dijo Dios que le iba a engrandecer él? ¿Verdad? Así es. E hizo Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas. Perdón, hizo bien a Abraham, dice, por causa de ella. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Por qué? ¿Se imaginan que si alguno de esos egipcios tocaba a Sarai, qué pasaría? Iba a ser una deshonra para Abraham, ¿ya? Iba a ser una deshonra para Abraham, y estaba Dios cuidando a eso, ¿no? Pero sobre todo iba a ser, en ese caso estaba cuidando la vida de Sarai. Por eso Dios hirió a los príncipes y a Faraón mismo, porque ahí mismo la querían para ellos, pues, ¿no? Querían a Sara para ellos. Y dice, mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿En qué momento se enteró de que era mujer de Abraham? ¿En qué momento se enteró eso? Ya, vamos a leer después. Dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, en ese sentido, el Señor le había mostrado, pues, a través de esa plaga, que había algo malo, pues, ¿no? Que había algo malo. Entonces ahí se dio cuenta, pues, de que era la mujer, pues, ¿no? Si no me equivoco, era con Isaac o era Abraham, pero el Señor le había mostrado también a Faraón. Quiero que sepan también que los reyes, los grandes reyes que han existido en la tierra, también han sido, ¿cómo decirlo? Han sido, Dios les ha hablado a esos reyes también. Dios habló a Nabucodonosor, Dios habló a Faraón, Dios le mostró un sueño, ¿no? A Faraón en el tiempo de José. Y bueno, a través de las plagas él entendió eso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la cultura egipcia también es así, supersticiosa, muy supersticiosa, y seguro involucraba algo de su tradición. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. ¿A qué les recuerda esto? A ver si alguien saca algo importante de acá. ¿A quién les recuerda eso? ¿A qué les recuerda? Les voy a decir, la historia del hijo pródigo. ¿Cómo, hermano, se relaciona con eso? ¿Verdad? ¿Cómo se relaciona con eso la historia del hijo pródigo? Bueno, en el caso de Abraham, salió de Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Qué les dije? Casa de Dios, ¿verdad? ¿Se fue a dónde? A una ciudad lejana. ¿Qué ciudad lejana? Egipto. ¿Y qué pasó? Hambre, le descubrieron su mentira y lo botaron. Y luego regresó a la casa de su padre. Interesante, ¿no? Interesante esa historia. ¿Y lo desechó Dios a Abraham? No lo desechó por la travesura que hizo, no lo desechó. Y dice,
Y Abraham y volvió al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, eso ya es un poquito más adelante, no sé. ¿Tienen tiempo, hermanos, todavía? Si no, para ya tocar el tema de Lot la próxima semana. Sí, tengo otro. ¿Cómo? ¿Sí tocamos la próxima semana o sí? Sí, no hay problema. Yo escucho. Ya, ok. Seguimos, ¿ya? Bien, el Señor le hizo volver a Abraham, pues ya. ¿Y Abraham con quién estaba? Es importante, Abraham siempre estaba con su sobrino Lot. Y dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueses a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y volvió toda la llanura de Jordán, y vio toda la llanura de Jordán, todo ella era de riego, como el huerto del Señor, como las tierras de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot lo escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo tiendas hasta Sodoma. Ya. Hasta ahí nomás vamos a leer la primera parte. Ocurre acá una división, pero era parte de lo que Dios quería. El Señor le había dicho a Abraham claramente: salte tú y tu parentela, o sea, de tu familia. Solo toma a Sarai, tu esposa. Pero Abraham, ¿a quién llevó? A Lot. Agarró y se llevó a Lot. Entonces, ¿ese era el plan del Señor? Dios sabía que iba a pasar, pero eso no era lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces, nuevamente, Abraham, o sea, si bien le creyó al Señor, y eso quiero que lo vean también, que es parte de Abraham, el Señor, o sea, le creyó al Señor, también quiso hacer de acuerdo a lo que Abraham quería, porque seguro tenía mucha estima por Lot, pues, ¿no? Perdió a su papá siendo joven. Y bueno, ahí hay una cosa, ¿no? De que es seguir a la voluntad del Señor tal cual como Él dice, no darle ayudaditas. Yo me acuerdo que es como él dice ese versículo bíblico, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Esa tontería, no, como ustedes saben, no aparece en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un engaño. Ese es un engaño. Entonces, técnicamente Abraham estaba ayudando a Dios. Abraham estaba, con esto lo puedo hacer, quizás. Entonces, agarró y se llevó a Lot. Pero al final era estorbo. ¿Por qué? Porque estaban peleando entre sí. Entre sus pastores y los pastores de Abraham y los pastores de Lot, entre sus criados y los dos criados. Entonces, ¿cómo se podían a pelear? Pues entonces el Señor Abraham entendió ahí que tenía que dividirse. ¿Y qué pasó? El Señor le ofreció, le dijo: ¿sabes qué? Escoge tú. ¿Y Lot qué escogió? Escogió las llanuras de Jordán. ¿Y qué estaba por ahí?
Miren este versículo que dice: entonces cogió Lot para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, si esta es la llanura, y aquí está Sodoma, cada vez se iba acercando más a Sodoma. ¿Ya? Quiero que se pongan a ver esta parte. ¿Qué intentaba entonces? ¿Cuál era la intención de Lot? La intención de Lot era vivir en Sodoma. Digamos, no, yo quiero vivir en New York, quiero vivir en Nueva York, que es la ciudad más moderna. No, que es el lugar. Tú vas a Nueva York, ¿cómo es? Es terrible, la gente no tiene vida. Estados Unidos ahorita hay pastores transexuales, literalmente. Hay sectas satánicas abiertas por todos lados. Esto es una locura. Es un Sodoma y Gomorra. La gente se entrega entre hombres. Inclusive hay modas ahora entre hombres, entre jovencitos, en que llegan a actuar como si fuesen pareja, ¿no? Sin ser ¿cómo decirlo? Sin ser pareja, ¿no? O sea, actúan como si fuesen pareja entre hombres. Entonces es como ese sueño, ¿no? De Sodoma, que la prosperidad, que ahí que voy a estar bien, pero todo lo contrario. O sea, uno piensa, ¿no? Sí, yo voy a estar bien, pero luego te pones a pensar las personas, porque ahí claramente dice en el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. ¿Cómo un corazón de una persona que ha visto la mano de Dios puede irse de esa forma? A un lugar donde habían hombres que eran pecadores contra Dios, dice. Eran pecadores contra Dios en gran manera. O sea, su maldad era mucha. Su maldad era mucha. Entonces, ¿cómo era posible eso? Que de esa forma Lot escogiese eso. Bien, aquí viene lo siguiente, ¿no? El corazón de Lot estaba inclinado para la maldad. Estaba inclinado para la maldad. Y ahí podemos ver claramente lo siguiente, de que era muy distinto a Abraham. Era muy distinto a Abraham, como les decía al principio, ¿no? Abraham y Lot eran distintos. Eran distintos. Por eso, acá viene a ser otra vez otra diferenciación. Porque Dios acá, en todas estas generaciones, siempre nos muestra la dualidad. La dualidad. ¿Se dan cuenta? El corazón que le sigue a Dios y el corazón que no. El que le teme a Dios, el corazón que no. Y aquí vamos, Abraham, que le teme a Dios, y Lot, que no. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene la cuestión de que ¿qué pasaba con Lot? Entonces, seguimos. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Miren, después de que Lot se apartó de él, el Señor le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en las encinas de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Esta parte también es muy impresionante. Esta parte también es muy impresionante. Una vez que el Señor vio que Abraham le hizo caso, porque ahora sí Abraham le hizo caso, ahora ya no estaba con Lot, y eso es importante. El Señor le dice, ¿no? Lej leja, habíamos visto desde el principio. Lej leja, salte de ti. Pero Abraham todavía cargaba a Lot. Entonces no había salido completamente. Entonces, ¿qué pasó? Faltaba a Lot. Se llevó a Lot.
y hasta que no haya dejado ya toda su parentela, que era Lot y su familia, entonces ya el Señor recién ahí le habla y le dice: mira, alza tus ojos y mire, le dice. Levántate, dice, ¿no? Alza tus ojos, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur y al oriente, al occidente. O sea, la tierra era vasta, el lugar donde estaba él era vasto, amplio. Y le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, ve, para siempre. Y esta palabra para siempre, ¿qué involucra? Esta palabra para siempre, ¿qué involucra? ¿Que algún día va a dejar de ser de su descendencia? Entonces, ¿cómo puede ser eso si va a haber, les pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser eso si es que actualmente es habitada por palestinos esa tierra? Por palestinos, por iraquíes, iraníes. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, nosotros tenemos esa misma heredad, solo que toda la tierra. ¿Saben qué significa toda la tierra heredad para nosotros? Toda la tierra es heredad para nosotros. Esa es la promesa que tenemos, que toda la tierra es heredad para nosotros. Pero quiere decir que no solamente mis 90 metros cuadrados, no, toda la tierra es heredad de nosotros. ¿Qué? Pero yo soy peruano. No, cuando tengamos, cuando el Mesías esté reinando, te vas a olvidar de que eres peruano, no va a importar eso. Porque tu ciudadanía ahora es celestial, pues. Entonces, que toda la tierra, entonces, toda la tierra será nuestra, dice la palabra. Toda la tierra la heredarán los justos heredarán la tierra, dice. Por eso mismo, esta es la esperanza. La palabra justo, les voy a explicar qué se entiende en la palabra justo en el concepto hebreo, ¿ya? Y estoy aprovechando el libro de Génesis para mostrar algunos conceptos importantes. La palabra justo es lo siguiente. Imagínense un dardo, ¿ok? ¿Saben qué es un dardo, verdad? Es como un tipo de flecha que tiene una puntita que tú lo lanzas a un blanco, ¿verdad? A un círculo que tiene varios circulitos y el objetivo es darle al medio. ¿Sí o no? Tiro al blanco. ¿Han escuchado de ese juego? Seguro lo han jugado también. Entonces, el justo, o la persona justa, ¿saben qué es? Aquel que le da al blanco. O sea, al medio, ¡plin!, le da al medio. Y aquel que no es justo es aquel que hierra, el que se va por otros lados, el que apunta al otro lado. Lo mismo es. ¿Por qué creen que la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? El Hijo de Dios apunta primero a eso. Por eso es justificado. Porque primero ha visto al Mesías. A través del Mesías hemos sido justificados. Pero el injusto va a apuntar a cualquier otro lado. En el caso de Lot, apuntó a Sodoma. En el caso de Abraham, no apuntó. ¿Por qué? Porque Dios le tenía esperado una heredad para su descendencia. Dios le tenía esperado a ellos una heredad. Por eso no apuntó en ese sentido. Pero, como les decía, la palabra justo es aquel que le da el blanco. ¿Quién le dio el blanco? ¿Lot o Abraham? A Abraham le dio el blanco. ¿Quién le dio el blanco? ¿Caín o Abel? A Abel le dio el blanco. Por eso es considerado el primer justo. Porque dio una ofrenda excelente. ¿Por qué era excelente? Porque era la ofrenda que el mismo Señor le había enseñado a él. Un sacrificio, un animal sacrificado. De sus mejores animales. Había sacrificado a su animal
a un animal puro y se lo había dado, inocente. Entonces él entendió el sacrificio inocente, le dio al blanco. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. A Abraham le dio el blanco, por eso el Señor le hizo ese tipo de descendencia. ¿Ven? Por eso el Señor permitió lo siguiente. Le dio a Abraham la heredad. ¿Por qué? Porque él sí entendió. Él no caminó en pos de lo que sus ojos veían, sino en pos de aquello que Dios dijo. Esa es la clave. Caminar en aquello que Dios dijo, no en aquello que alcanza a ver tus ojos. Actualmente vemos el tema del COVID que está más fuerte, ¿no? Eso es lo que alcanza a ver nuestros ojos. Pero ¿qué alcanza a ver el justo? El justo se preocupa. Escuchen bien. Siguiendo esta lógica, vamos a profundizar en esto. Yo vivo en una casa alquilada, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es mi heredad? ¿Toda la tierra o no? ¿Es verdad o no? Claro que sí, la tierra nueva es parte de nosotros. Es parte de nuestra herencia. Los cielos nuevos, la tierra nueva, es para nosotros. Vamos a habitar en esas tierras. Entonces, sabiendo eso, cualquier cosa que pase en nuestras vidas, estamos confiados de que va a llegar eso. Me acuerdo de una señora, hizo todo un pleito, como que estuvo muy ofuscada porque perdió un terreno, ¿ya? Era una hacienda de no sé cuántas hectáreas. Perdió esa hacienda. Entonces esa hermana y su familia estaban, ay, que perdí esa tierra, que esto, que el otro, que vamos a hacer la denuncia, que esto, que el otro. Yo le digo, hermana, ¿de qué se preocupa? ¿Acaso no es usted heredera de los cielos nuevos y la tierra nueva? Y entonces esta hermana dice, no, pero es mi heredad, es mi herencia, era la herencia de la abuela. Nuevamente, ¿no? ¿Acaso no se da cuenta de que usted ha heredado la tierra, y no una tierra maldita, sino un cielo nuevo y una tierra nueva? No, pero mi casa, ahí está. Está como Lot, buscando en sí la seguridad dentro de Sodoma. Pero el Hijo de Dios apunta a aquello que no ve. Por eso le da el blanco, aquello que ha de venir. Por eso, vamos a leer el siguiente versículo, ¿ya? Vamos a leer el siguiente versículo. Esta viene a ser cómo camina el justo. Vamos, Hebreos 12, versículos 1 al 2. Hebreos 12, versículos 1 al 2. Ahí está. Dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos dijo, ve a la tierra que te mostraré. No sé qué tierra es. Adelante, avanza. Corramos con paciencia la carrera. ¿Se dan cuenta este juego? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero Pablo, ¿qué carrera es? No sé. ¿Cómo que no sabes, Pablo? ¿Hacia dónde vas? A cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y la carrera cómo sabes que no sabes cuál es? No sé. Pero son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Y caminamos, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La misma acción. Abraham: ve a la tierra que te mostraré. Señor, ¿qué tierra? Pero él vio más allá. Dice: tú, a través de ti serás bendita todas las familias de la tierra. El Mesías. Y miren lo que dice el Mesías, lo que habla del Mesías. El Mesías, que es nuestro ejemplo, los pasos que tenemos que seguir, ¿ok? El autor y consumador de nuestra fe, o sea, aquel que esperamos, o sea, que los antiguos esperaron y que resultó para nosotros esa bendición. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, vio la cruz, y la gente huye a la cruz, huye a morir, pero vio la cruz y vio a cada uno de nosotros. Por eso vio ese gozo. Dijo: acá se va a salvar Maritza, acá se va a salvar Fiorella, acá se va a salvar Carolina, Erika, todos nosotros. Menospreció lo propio, no importó qué tan difícil o qué tan duro hubiese sido. En la cruz dijo unas palabras clave: consumado es, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, esto fue la culminación de toda la fe. Y Abraham había puesto sus ojos en esto. Sabía que de él iba a venir el Mesías. Sabía que de él, a través de él, iba a seguir esa descendencia para bendición de toda la tierra. Él quizás en su afán quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Como vimos en Egipto. Pero no se trataba de lo que él podía, pues. Se trataba de aquello que Dios había establecido para que caminásemos por él. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera? ¿Hacia dónde vamos, Señor? A la victoria, a cielo nuevo y tierra nueva, a una eternidad conmigo. ¿No te es suficiente eso para caminar en pos de mí? ¿O tienes que ver algo más? Duras palabras serían. Y entonces para nosotros es eso igual. ¿Te es necesario algo más? Abraham, siendo mayor y su mujer estéril, caminó. ¿Cuánto más nosotros, que ya el Mesías fue crucificado y ya el Espíritu descendió a sus hijos? ¿Cuánto más caminar por fe en aquella carrera que el Señor preparó para que corriésemos con paciencia? Esperando aquello que ha de venir, con fe. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Él está con ustedes. Entonces camino con fe. Viene lo que viene, camino por fe, porque he apuntado. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo. Yo sé en quién he creído. Esa es la convicción de alguien que camina en pos del Mesías, alguien como Abraham. No como Lot, que se desvió, buscó el bien de este mundo. Ay no, que mi casita, ay no, que mi trabajito. ¿Verdad? Abraham, por otro lado, buscó ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Dice, para no avanzar más de eso, vamos a leer esa parte ya. El Señor le dice el versículo 17, dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Esa tierra ya es mía, me la dio el Señor. Pero Abraham, estás como forastero, ya lo sé, pero mi descendencia heredará todo esto. Esa es la convicción de alguien que camina con fe. ¿Y acaso nosotros no hemos creído en el Hijo de Dios? ¿Y en todo lo que Él ha hecho por nosotros? Entonces ahí está nuestra fe, y caminamos en pos de ello.
Y con la ayuda del Espíritu Santo inclusive. O sea, Abraham, ¿qué espíritu tenía? No tenía el Espíritu Santo. Pero nosotros ahora con la ayuda del Espíritu Santo ya podemos caminar en pos de eso. Que Dios tiene preparado, pero que no vemos. Pero sabemos que hay un gozo detrás de eso. No por el bien que podamos recibir, sino porque el Evangelio avanza a través de nuestras vidas. Porque si avanzamos nosotros, avanza el Mesías. Obviamente el Mesías está pasos adelante. Pero yo me refiero a esto. Que si basta con que tú le creas al Señor y muevas un pie, se abre todo lo necesario para que el Evangelio sea extendido en el lugar donde Dios quiere. Escuchar la voz de Dios e ir. Ser testigo donde Dios quiere que vayamos. De otro modo, estaríamos como Lot. Aquí me quedo pues en la llanura de Jordán. Aquí crecerán mis ovejitas pues. Aquí pues cada vez me voy a acercar más a Sodoma porque quiero contactos con ellos. Mira, yo soy poderoso, tengo mis tierras, ¿no? Quizás podemos hacer negocios. Pero ya sabemos qué pasaba ahí. Haríamos alianzas en ese sentido con gente mala, dice la palabra. Gente mala, malvada era. Hombres malvados eran, dice la palabra. Entonces por eso, hermanos, ya cerrando este episodio, decirles, ¿no? De que ese testimonio de Abraham para nosotros es importante. Por eso Dios no se equivocó en colocar toda la vida de Abraham y usarlo, ¿no? Porque Él le creyó. Ojo, Abraham siendo torpe, igual el Señor lo usó. No, pero quizás, mira, primero le dijo así, ¿no? Primero uy, no, Sara, me van a matar aquí en Egipto. Luego, uy, no, Sara, creo que mejor con las concubinas, por según tu consejo, sí está bien. Entonces, quería ayudar a Dios en todo sentido, ¿no? Pero el plan de Dios era perfecto y no podía fallar. Él tuvo que aprender eso después de unos capítulos que vamos a leer. Lo tuvo que aprender a la fuerza. Y ya el Señor después se glorificó, pues, ¿no? Le abrió su entendimiento. Amén. Amén, hermanos. A ver, preguntas, comentarios al respecto de esto que hemos leído, que ha estado precioso. ¿Algún comentario? ¿Me han escuchado? ¿Sí? Ya. Y decía, Claro. he hablado para la grabación nomás. Sí, no, gloria a Dios. Increíble cómo Dios puede usarnos, ¿no? A pesar de lo Esa es la clave. A pesar de lo que somos. Así como Giovanni dijo el sábado, Giovanni dijo, yo sí me creo esa parte de que los pecadores el peor, ¿no? El primero de ellos. Igual yo, o sea, yo también digo, de los pecadores el primero, yo soy. Ahí está la confianza en que, al igual que Abraham, corto en capacidades, pero el que iba a hacer la obra iba a ser Dios, pues. Por eso es... Claro, porque, o sea, está mal lo que voy a decir, pero, o sea, él vendió a su mujer, ¿no? Claro. Y ahora puede hacer tus favores, ¿no? Técnicamente O eso. sea, ahí se nota su debilidad, pues, ¿no? Que todos. De eso Jesús nos abre. Vamos atrás y no nos imaginamos que Hacemos eso y volvemos a la casa del Padre. A Betel. exacto. Así es. Sí, así es, hermana. Es correcto eso. Es correcto eso. Otro comentario que también es importante. Hermana Rosita, Shalom, ¿cómo está, hermanita? Ahí la veo, la pastorcita cocinando también. Un abrazo, hermana. Su micrófono está apagado, pero igual un abracito le mando a usted. Aquí, hermano, aquí, ok.
a la hermana Rosita que está ahí por Combinando. sí, ahí está. Bueno, otro comentario, ha estado interesante esta enseñanza hoy día. Amén. Vamos aprendiendo. Así Jesús es. también se aprende muchas cosas bonitas ahí en lo que están dando en la película. Ajá. Sí, también hay cosas bonitas. Yo luego no me pierdo nada, todos los días lo veo. Sí, bonitas cosas, enseñanzas. Ahí está el perdón. Sí, sí, justo esas cosas también sirven, ¿ya? ¿No? Sirven para ver algo que no entendíamos, que no veíamos a simple vista. Pero esas novelas sirven para nosotros de esa forma, ¿no? Pero hay cosas que de repente no, pero sí hay cosas muy importantes, ¿no? Como sana Jesús, los milagros, ¿no? Como Magdalena deja todo por seguir a Jesús. Bonitas cosas, a mí me gusta, me llama la atención. Ajá. Sí, Hermanito. claro. Disculpa. Sí, dígame. O sea que por eso, por la culpa, por lo que hizo Abraham, por lo que hizo que el primogénito Ismael fue el que tuvo, ya fue el primogénito, pues, ¿no? Y por eso Jerusalén es tan chiquita. O sea, eso no era el proyecto de Dios, ¿no? Del Padre. Ya, o sea, a O ver. sea, Dios fue justo aún en eso, ¿no? Sí, Dios fue justo, por eso las tierras de los árabes son amplias y son vastas. O sea, no Pero dejó de eso cumplir. no era así, no lo había planificado de repente así. Pero también pero esa promesa es en lo físico, ¿no? Pero en lo espiritual se multiplica con los hijos de Abraham a través de Yeshua. Porque nosotros, por ejemplo, si no vamos a heredar las tierras de Israel, vamos a heredar toda la tierra. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Vamos a heredar toda la tierra. Ahí está la diferencia. Por eso ¿no? O sea, que hijos se peleen por 60 metros de una casa o 100 metros de una casa, común. Pero el Hijo de Dios tiene toda la tierra, pues. ¿Qué son 100 metros, pues? De toda la tierra, ¿no? Pero por eso nuestra confianza está en eso eterno. Nuestra confianza está en lo eterno, no en lo que se destruye. Recuerden que toda esa tierra se va a destruir. No va a quedar piedra sobre piedra de todo eso tampoco. ¿Ya? Porque el Señor va a hacer nuevas todas las cosas. O sea, esa construcción de hombres es endeble, pues se va a destruir. Lo que va a hacer Dios es algo más grande. Imagínense una ciudad creada por Dios, pues. Una ciudad creada por Dios. Qué interesante, qué bonito. Qué bonito es una ciudad creada por Dios. Y nos afanamos por una casa que sea construida por manos de hombres, ¿no? Inclusive de manos, a veces de injustos. Manos de gente que ha hecho muchas maldades, pero eso no nos importa. Lo que nos importa a nosotros es que el evangelio avance. Y tenemos asegurada esa herencia. Toda la tierra. Amén. Otro comentario. Erika, hermana Gisela, hermana Milagritos, hermano Luis. Aarón, aquí en el versículo 10 del capítulo 13 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Dios. Como el huerto de Dios, o sea, es como que él se dejó deslumbrar por lo que no era, ¿verdad? Algo que... exacto. Eso sí es bueno apuntar que lo pasé ya, pero sí era importante. Me acuerdo cuando lo leí, Claro. dije, es importante. Claro, dice como el huerto de Dios, y eso nos hace recordar en el nuevo pacto, creo que está en el nuevo cuando dice que el diablo anda como león rugiente, no como que siempre es las personas, como ahorita hemos tenido una enseñanza, si no somos justos, si no estamos mirando realmente al Mesías, es fácil de equivocarse, como en este caso Lot y como las personas, ¿no? Que dicen el diablo anda como león rugiente, así es que vigila, estate despierto, ¿no? Estate pendiente siempre
en la verdad que es Cristo, porque puede ser engañado. Así es El el... espíritu no tiene que engañar, pero aquel que no tiene el espíritu va a ser engañado. Y también en los últimos tiempos se va a ver mucho, porque aquel que no tiene el espíritu es fácil de ser engañado con lo que va a venir. Es correcto. Correcto. El enemigo va a mostrar, te va a poner así, en bandeja. Algo parecido, porque lo mismo le dijo a Eva. Serán como Dios si comen de este fruto, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ¿ahí qué es? La codicia. ¿Verdad? Es la ambición. Así es en ese caso, ¿no? Le estaba mostrando como ambición. Y bueno, a Lot se le abrió los ojos, se le brilló los ojos por esas tierras, ¿no? Que era muy parecido, que es como que el enemigo te lo plantea como algo bonito, ¿no? Algo que mira, pero es como el huerto de Dios. Pero te lleva poco a poco donde mora el mal. ¿Se dan cuenta? Así es el engaño enemigo. Poco a poco se acercaba más la maldad. ¿Por qué? Porque se iba manifestando qué es lo que estaba dentro de Lot. ¿Qué era lo que estaba dentro de Lot? Eso se estaba manifestando ahí. Así es, eso es muy, muy importante de ver. Cuando uno se deja llevar por el enemigo, ahí está el engaño. De que poco a poco te ofrece algo parecido, algo que parece bueno, pero que realmente no lo es. Y que poco a poco se va manifestando la maldad y va avanzando la maldad cuando uno va por ese camino. Y cada vez más te vas alejando del Señor, de ese sentido. Claro, hablando de gente que no son hijos de Dios, ¿no? Hablando de gente que no son hijos de Dios, que se dejan engañar de esa forma. Amén. Otro comentario que está muy bien, muy importante, eso, hermana. Muchas gracias. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a orar para terminar, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Después de que oremos, vamos a tener unas cancioncitas, ¿ya? Amén. Ya, vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de tus escrituras, Señor. Y nos has mostrado, Padre, cosas profundas, Señor, que han salido a la luz para que entendiésemos y caminésemos en pos del Mesías, caminando hacia la meta, corriendo hacia ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos motivas siempre, nos empujas a caminar hacia la meta. Gracias, Padre, por ponernos al Mesías en nosotros y como ejemplo para que esa imagen sea mostrada en nosotros, Padre. Gracias por formar tu imagen en nosotros, Señor. Por mostrarnos, Padre, promesas eternas que nos tocan a nosotros como heredad a través de la fe en el Mesías. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra fe. Gracias por estos eventos que nos sirven para comprender y creerte de que aquello que tú has prometido es verdadero y fiel. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han escuchado ahora la enseñanza, y sea tu palabra guiándolos y manifestando tu voluntad a cada uno de ellos. Que den mucho fruto, Señor, y fruto en abundancia. Que aquello que han escuchado sea para bendición de las naciones, Señor, y que se extienda el Evangelio a través de ellos. En el nombre de Yeshua, Jesús nuestro Señor, te damos gracias. Amén. 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 Muy bien, Ariel. Muy bien. Amén.